Ok, pues vamos a empezar. Muy buenos días. Mi nombre es Arturo García, Project Manager en Lopre International, y el día de hoy vamos a realizar un Webex que se llama Dos frentes a proteger en el IBMI. Les pido que si tienen alguna duda de los temas que veamos, la escriban en el área de chat y al final con gusto daremos respuesta a sus preguntas. De acuerdo con IBM, los siguientes son los objetivos de seguridad que debemos atender en la plataforma IBMI y que son aplicables a las versiones de sistema operativo de 7.1 en adelante. Primero está la protección de los recursos, hablando de objetos del sistema. Hay que recordar que todo lo que está dentro del IBMI son objetos. El punto número 2 es la autenticación, que se refiere a la verificación de usuarios, el método en el cual los usuarios entran al sistema y usan los recursos del mismo. El número 3 es la autorización sobre permisos sobre los objetos. Hay que recordar que cada uno de los objetos nosotros le podemos definir quién tiene permiso de hacer qué acción sobre cada uno de ellos. El punto número 4 se refiere a la integridad. Integridad hablando a integridad de datos y la integridad del sistema. Todo lo que está dentro de las bases de datos pues, es la información y todo lo que es que controla el comportamiento del sistema, pues es la parte de integridad del sistema. El punto número 5 se refiere al no repudio, hablando de certificados digitales, que son los que nos permiten intercambiar de manera segura información con algún externo que no está dentro de nuestra organización, o bien un cliente interno que accede a la información del IBMI. El punto número 6 se refiere a la confidencialidad de la información. Obviamente nosotros debemos de cuidar la información tanto de la empresa como de nuestros clientes. Y el punto número 7 se refiere a las actividades de auditoría, esas que nos van a permitir darle un seguimiento cuando sucede algún evento que pueda haber llegado a vulnerar nuestro sistema, o bien simplemente queremos saber una fecha, por ejemplo, cuando aplicamos algo, una modificación al sistema. IBM plantea estos objetivos de seguridad debido a que en el IBMI surgen las siguientes amenazas. La primera es la autenticación, amenazas de autenticación, dado que nos pueden robar nuestras credenciales. A veces es por un descuido, muchas veces lo que hacemos es apuntar el password de los sistemas en una libreta o en un post-it y lo pegamos en la computadora o lo dejamos en un cajón, hablando del cuaderno, y el cajón puede no tener llave. Alguien que tenga acceso puede entrar y ver rápidamente con qué credenciales accedemos a nuestros sistemas. También el usuario dado de baja de la empresa, hay que recordar que muchas veces lo que hacemos es que el área de recursos humanos simplemente da de baja al empleado, pero nunca notifica al área de sistemas. Con lo cual, si alguien tuviera el password y el usuario del password de esta persona que se acaba de retirar de la empresa, pues podría acceder a los recursos a los cuales él podía tener acceso. También un usuario que no cambia su password por default. Cuando nosotros damos de alta a nuestros usuarios dentro del IBMI, la configuración nativa es que el usuario y el password sean iguales. Nosotros le podemos poner uno nuevo o también le podemos activar para que cuando el usuario acceda por primera vez al sistema operativo, pues le pida cambiar esta contraseña. Otra amenaza es la autorización, en la cual nosotros le podemos haber dado un acceso por usuario con permisos no restringidos. Cada uno de los usuarios le damos permisos para acceder a la información y puede ser que nos hayamos equivocado, o bien algunas empresas lo que hacen es que copian un usuario. Cuando llega un usuario nuevo, le dan los mismos atributos que otro, pero no se ponen a verificar a detalle que esta nueva persona puede tener acceso a algunas opciones o algunos recursos que no debería. Con lo cual, por ejemplo, puede llegar a crear, cambiar, borrar, ya sea archivos o la información. El punto número 3 de las amenazas es la integridad, en donde estamos hablando del acceso a la información confidencial. Esto, dado que obviamente eso viene de los puntos anteriores también como consecuencia,
y la persona que tiene una autorización que no debería sobre un archivo podría llegar a modificar la información y dañar la integridad de la misma. Y la confidencialidad, aquí se refiere al intercambio de la información con otras plataformas como el FTP, el ODBC y el IFS, que son las formas en las cuales la información que está dentro del IBMI se puede compartir con otros clientes, ya sea otros IBMIs u otras plataformas como Windows, Linux, etc. Ahora, nosotros sabemos que es importante protegernos de todas las amenazas que acabamos de mencionar. Les comento que hemos llevado a cabo presentaciones de cómo protegernos de algunas de estas amenazas y en esta ocasión vamos a enfocarnos en la protección de la información. Si alguien está interesado en ver alguno de los otros temas que mencionamos en la diapositiva anterior, pues puede contactarnos para que les mandemos la liga a esos webinars y si gustan podemos ponernos en contacto con ustedes para hacerles una presentación al respecto. Ahora, los dos frentes que vamos a ver en este Webex son, por un lado, la base de datos, cuya información puede ser robada o alterada y que vamos a apoyar a protegerla. Por otro lado, vamos a proteger la información que se encuentra dentro del IFS, que son como carpetas tipo Windows que permiten intercambiar la información con otros sistemas y en donde se puede almacenar archivos que podrían contener virus y al ser intercambiados con otros sistemas pueden llegar a infectarlos también. Pasando al primer frente a proteger, que es el relacionado a la base de datos, aquí nos surge la pregunta de por qué proteger la base de datos. Y aquí las respuestas a por qué proteger la base de datos es porque nosotros debemos de protegerla del acceso indebido al sistema. Lo que hablábamos hace unos momentos de cuando nosotros le damos acceso a una persona para que ingrese al sistema, deberíamos de estar revisando a detalle a qué información puede tener acceso. En caso de que esto no, a lo mejor es una tarea muy ardua, pues podemos poner otros mecanismos para proteger precisamente los datos de un acceso indebido. También lo protegemos debido a los permisos excesivos de los usuarios, lo que mencionábamos que a lo mejor no revisamos y un usuario puede tener acceso a la información de la nómina o a lo mejor a un reporte, etcétera, algo por el estilo. También el robo de nuestros datos usando un proceso de transferencia. Cuando nosotros intercambiamos la información con otras plataformas, entre el IBMI y otro sistema, pues también deberíamos de proteger cada que un usuario accede a la información y se la lleva a través de un mecanismo como FTP, un ODBC, que mencionábamos. Y en caso de pérdida de cintas de respaldo, nosotros como buena iniciativa que es un lineamiento de IBM y de seguridad, lo que hacemos es un respaldo de nuestra información en cintas y esas cintas las llevamos a otro lugar que está fuera del site, que es la recomendación, pero en ese transporte de la información a lo mejor se nos puede llegar a perder alguna cinta y esa la estamos dejando vulnerable si es que los datos no los estamos protegiendo. Ahora, para apoyarlos a proteger los datos, nosotros contamos con tecnología que nos permite encriptar la información y esta tecnología se llama Encryption for IDNI, cuyas características principales son las siguientes. Primero, nos permite controlar qué usuarios están autorizados a administrar las claves. Estas claves son las que nos van a permitir precisamente encriptar la información y en base a estas es que un campo o una tabla se va a poder encriptar. Nos genera valores de clave fuertes de hasta 252 bits de 56 bits de longitud. Controla el acceso a las claves por perfil de usuario, perfil de grupo y o listas de autorización. Con esto podemos decir quién puede ver la información o quién no la puede ver. También nos produce registros de auditoría detallados sobre todas las actividades de gestión de claves, con lo cual nosotros podemos estar viendo rápidamente a través de un mensaje que nos podría estar llegando, digamos, la tecnología nos manda un mensaje al operador cuando una clave está siendo cambiada o borrada. También utiliza AES, que es el Advanced Encryption Standard para el cifrado, y hay que recordar que el AES es un esquema de cifrado por bloques que fue adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de Estados Unidos y que desde 2006 es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. Y también nos protege de copias de seguridad, esas copias que mencionábamos que van ya sea a una cinta
toda esa información que nos estamos llevando también la podemos llegar a encriptar. Ahora, esta tecnología de encriptación de información funciona de la siguiente manera. Aquí estamos viendo un diagrama en donde llega un nuevo dato, así tal cual el usuario la mete a la tabla o a través de una aplicación web o un programa en Java, etcétera. Y esta información va, antes de llegar a la base de datos, va a pasar por un proceso de encriptación. Ese proceso de encriptación también pasa por la tecnología que nosotros estamos poniendo, que es Encryption for IBNI, en donde lleva configuración de políticas para PCI, programas FileProc, hace uso de esa nueva bondad que tiene el sistema operativo a partir de la versión 7.1. También esos controles de seguridad, como mencionaba, de quién puede crear claves, sobre qué tablas, etcétera. La administración de las mismas llaves para ver cuándo estas llaves en dónde se van a guardar. La rotación de las llaves, si es que yo en un momento determinado quisiera cambiarlas, una vez que han caducado. Y la auditoría y alertas, que son las que me van a mandar la tecnología cuando alguien haya modificado alguna clave o borre. Ahora, una vez que la información está pasando por este proceso de encriptación, se mete a las tablas, se codifica y se decodifica de manera automática. Cuando yo hago una lectura de la información, entonces es cuando se aplican las políticas de usuario final, en donde a través de listas de autorización, los usuarios pueden acceder a los valores de campos, ya sea completamente cifrados, restringidos a los valores enmascarados o se les puede negar completamente el acceso. De esta manera yo puedo crear grupos, por ejemplo, un grupo de administrador, en donde la información la voy a ver tal cual fue ingresada al sistema, es decir, sin máscara. Puedo crear un grupo, por ejemplo, como de aquí que menciona que servicio al cliente, en donde a lo mejor el grupo, los usuarios que están dentro de este grupo pueden ver parte de la información, los 2 primeros caracteres, los últimos 4 y toda la demás información viene enmascarada. Los que no estén dentro del grupo administrador ni servicio al cliente se van a considerar como asterisco public y a ellos se les mostrará una máscara completa de la información, con lo cual ellos no podrán ver el contenido del mismo campo. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se ve la información cuando un usuario, por ejemplo, tiene acceso solamente a unos campos. Aquí estamos viendo que el campo name, el usuario sí lo puede ver completamente descifrado, pero los demás como el ID, el número de la tarjeta de crédito, el número de la seguridad social, el número de la cuenta bancaria o el límite de crédito, lo estamos viendo con algún carácter diferente y repetido. Es importante mencionar que estos permisos se reflejan también al acceder a la información por cualquier medio, ya sea a través de un query, a través de una consulta SQL, un ODBC desde una aplicación como por ejemplo Excel, Java o a realizar un FTP, lo cual quiere decir que si yo, por ejemplo, accediera a la información a través de una aplicación que está codificada en .NET y esa página web que yo acabo de crear accede a la información del IBMI, esa misma información la va a ver como si lo desplegara a través de un query, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Aquí estamos viendo otro ejemplo de cómo vería los datos un usuario con acceso parcial a la información. Aquí estamos viendo que nuevamente el campo name lo ve completamente descifrado. El ID, los primeros 4 caracteres vienen cifrados con una máscara. El número de tarjeta de crédito solamente puede ver los 2 primeros y los 4 últimos. El número de seguridad social, los últimos 4. La cuenta bancaria solamente ve el número 5, pero no sabe el contenido que está dentro de ese campo. Y el límite de crédito lo ve como 99,900, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos poner reglas diferentes para cada uno de los campos para que el usuario pueda ver solamente, de acuerdo a sus permisos, cierta parte de la información. Ok, ahora pasemos al segundo frente a proteger, que es el relacionado a la protección del IFS. Para entrar en este tema, quiero mostrarles los resultados de una encuesta realizada por Core Security, que es una empresa de Help Systems, sobre la afectación del malware y ransomware en las empresas. La primera encuesta se refiere a la pregunta de qué importancia tienen los trabajadores remotos para su empresa como amenaza en su negocio. Aquí los resultados que estamos viendo es que el 82% de los encuestados dice que ve a los trabajadores remotos como al menos una amenaza moderada para la empresa. De estos, por ejemplo, el 53% lo ve como una amenaza moderada
y el 29% como una amenaza extrema. Este en realidad es un tema crítico, dado que a raíz de la pandemia del COVID-19 en 2020, muchas de las empresas se vieron forzadas a enviar a sus empleados a trabajar remotamente desde casa. Y aquí, obviamente, lo que sucede es que el impacto que está relacionado con este salto digital que las empresas han evaluado al cabo de los últimos meses, pues también se ve reflejado en el miedo, si queremos verlo así, como de que algún usuario que está trabajando desde su casa, información confidencial de la empresa. La siguiente gráfica nos muestra los resultados a la pregunta de qué tipo de datos de su organización están más expuestos a los ataques de malware y ransomware. Aquí estamos viendo que el 62% nos dice que su información del cliente, que es prácticamente a quien nosotros les vendemos nuestros servicios o nuestros productos, los datos financieros, que pueden ser datos financieros también del cliente o datos financieros de la empresa, la propiedad intelectual, el 52%, que se refiere a todos los desarrollos que nosotros llegamos a hacer y que muchas veces esa información está guardada dentro de nuestros sistemas, obviamente, que son los que llevan toda la administración de todos estos productos, toda esta información, y la información de los empleados también el 51%. Entonces, aquí estamos viendo que en realidad hay varios rubros en los cuales la empresa ve como cierta amenaza que la información está siendo expuesta. Ahora, respecto a la pregunta de qué tipo de malware le preocupa más, aquí estamos viendo que el 82% nos dice que el ransomware. Hay que recordar que ya hace algunos años, el ransomware en realidad lleva muchos años existiendo dentro del ámbito de TI, pero hace algunos años, pocos años, hubo un boom de este tipo de ataques de ransomware en donde la información era capturada y hasta que no se pagaba un rescate no podían liberar nuestra información, y esto se debió a una vulnerabilidad de un sistema operativo. Entonces, a partir de entonces, las empresas le han estado poniendo más foco a este tipo de malware. El 73% nos habla de ataques de phishing, en donde nosotros a lo mejor estamos recibiendo un correo que nos lleva a una liga, y nosotros por desconocimiento o porque pensamos que la persona que nos lo está enviando es efectivamente alguien que conocemos, le estamos dando clic a esa liga, y con eso pues se puede estar descargando software o incluso ya estarían llevándose información de nuestra empresa. El 55% habla en general del virus. Entonces aquí estamos viendo que las empresas pues ya se están preocupando mucho para cualquier tipo de ataque porque podrían llegar a estar siendo ocasionados por algún problema que tengamos ahí. Esto también se basa mucho en la educación, porque todo esto surge desde que nosotros educamos a los usuarios a que no le den clic a ligas que no conocen, de sitios que no conocen, etcétera, ¿no? Para todas estas razones que acabamos de ver, debemos proteger el IFS del IBMI, pero muchos se preguntarán, ¿puede existir virus en el IBMI? Y respecto a este tema quiero decir lo siguiente. Primero, el sistema operativo, el IBMI, no es susceptible de los ataques de virus de PC. O sea, no es lo mismo tener un virus en una PC que ese virus radique en el IFS, porque no lo va a atacar. Los virus atacan una arquitectura informática específica, que es, por ejemplo, si yo que estoy creando un virus específicamente para Windows, entonces si yo ese virus se trasladara a una carpeta IFS, ese virus no podría actuar porque está creado para atacar ciertos aspectos de Windows. Igual lo mismo, si yo creara un virus para Linux, entonces, y lo pasara a un IBMI, pues no lo va a poder tampoco atacar. Los virus basados en PC no afectarán y tampoco se ejecutarán en el sistema operativo del IBMI. Hay que recordar que a partir de la versión 5.3 del sistema operativo, el IBMI proporciona soporte de escaneo para escanear en busca de actividad maliciosa utilizando software de terceros. Ahorita vamos a mencionar un poco este tema, dado que IBM ya, obviamente los antivirus han existido desde ya muchos años. El IBM permitió precisamente, modificando algunas cuestiones del sistema operativo, para permitir que sus archivos dentro del IFS fueran escaneados. Asimismo, es importante recordar que el sistema de archivos integrado, que es el IFS,
es parte del sistema operativo del IBMI, el cual admite la gestión del almacenamiento de entrada y salida similar a una PC o a los sistemas operativos tipo Unix. Los archivos que están almacenados en el IFS pueden contener virus, como mencionaba hace un momento, pero estos no le van a afectar al IBMI. Un archivo infectado que se copia, se mueve o se guarda dentro de una PC y se traslada al IFS y luego se redistribuye a otra PC, sí puede transmitir un virus a esa nueva PC, dado que ese virus a lo mejor fue creado para Windows y quien se está llevando la información es otra máquina Windows. Un virus que se ejecuta en una PC puede dañar cualquier archivo almacenado en el IFS. También, para asegurarse que los objetos en el IFS no estén infectados, se debe ejecutar un programa de antivirus que monitorea la actividad no autorizada y pone en cuarentena los objetos infectados. Esta habilitación de escaneo nos permite que los productos de socios comerciales se conecten al sistema operativo y detecten si un archivo IFS es portador de virus cuando el objeto se abre o se cierra. Y esto se realiza por medio de unos exit point que mencionaba y que IBM puso disponibles a partir de la versión 5.3 del sistema operativo. Ahora, nosotros contamos con una tecnología que se llama PowerTag Antivirus, que nos permite proteger contra virus nuestros sistemas IX, Linux e IBMI. Las características principales de esta tecnología son las siguientes. Primero, es una ejecución en ambiente nativo, es decir, que esta tecnología se instala dentro del sistema operativo IBM y desde ahí hace todo el escaneo de los archivos y el control de las actualizaciones. Admite puntos de salida, que son los exit point que mencionaba, que están disponibles a partir de 5.3, y atributos del sistema de exploración del IBM. Estos QIBM, QP0, Scan Open y Scan Close son esos exit point que IBM ya dejó disponibles desde hace ya varias versiones del sistema operativo. El escaneo se puede hacer en tiempo real o bajo demanda. Yo le puedo decir que el escaneo lo haga a cierta hora o bien que sobre un cierto archivo haga el escaneo en este momento. Si yo tuviera, por ejemplo, el correo, utilizando el correo nativo del IBMI, ese escaneo a ese correo SMTP lo va a hacer de manera nativa. También puede escanear archivos en particiones invitadas de Linux y IX utilizando el sistema de archivos de red, el NFS. Lo que aquí se hace es que yo puedo conectar a otros sistemas como Linux y IX al IBMI y desde ahí, desde una consola central, escanear los archivos que están dentro de estos otros sistemas. También se hace una descarga automática de definiciones de virus y la descarga automática de actualizaciones del software, con lo cual yo le puedo programar que todos los días, por ejemplo, a las 6 de la mañana, antes de que entre cualquier persona dentro de la empresa, se conecte al sitio en donde está toda la definición de los virus, la actualización de los virus y la actualización de la versión del sistema, y lo puede hacer de manera automática. Por supuesto, nos hace un registro de actividad, con lo cual nosotros podemos estar siendo notificados cuando algún virus es encontrado o si está sucediendo algo, por ejemplo, cuando ya escaneamos nuestro sistema IFS, puede estarnos avisando a qué hora hizo el escaneo y cuál fue el resultado del mismo. En esta pantalla estamos viendo algunos parámetros que nos permiten configurar cuándo hay que escanear los archivos y qué hacer si un archivo tiene virus. Y si también así lo queremos, podemos decirle que alguna de las carpetas no la escanee y la excluya de este escaneo. En esta pantalla estamos viendo el resultado de escanear un archivo cuando este archivo a la hora de ser escaneado no encontró ningún virus. El estatus de ese escaneo es asterisco suces. Si, por ejemplo, en un momento determinado encontrara un virus en un archivo, este sería el resultado que estaríamos viendo. El estatus de ese escaneo sería asterisco failure, y aquí pues nos daría el detalle de cuál es el objeto que está escaneando y en donde encontró el virus. Aquí en esta pantalla estamos viendo los parámetros que podemos utilizar para calendarizar el escaneo del IFS que mencionaba hace un momento. Aquí nosotros lo que se va a hacer es, nosotros vamos a crear una tarea dentro del schedule del sistema operativo y le vamos a decir a qué hora y en qué día se va a realizar el escaneo. Cuando termine este escaneo, pues nos va a estar mandando un resumen del resultado
como este ejemplo que estamos viendo aquí. Una vez que ya terminó el escaneo, nos va a decir cuántos archivos estuvo escaneando, cuál es el resultado, en qué momento fue realizado. El ejemplo que estamos viendo aquí nos menciona que encontró 248.095 virus en este sistema. Este resultado también lo podríamos nosotros, por ejemplo, obtener a través de la tecnología, ya que nos permite generar algún reporte en donde podemos ver el resumen de igualmente como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Pasemos ahora a las conclusiones de proteger estos dos frentes, que son la base de datos y el IFS. Y respecto a la protección de la base de datos, pues nos ayuda a reforzar la seguridad de la información que está almacenada en los equipos IBMI. También evitamos accesos no autorizados a la información. Controlamos el acceso a la información por medio de un perfil de usuario, un grupo o listas de autorizaciones. Aseguramos la información de que nosotros nos llevamos en esas citas de respaldo y apoyamos el cumplimiento de políticas de seguridad y regulaciones. Hay que recordar que muchas de las empresas que necesitan cumplir con alguna política interna, por ejemplo, de seguridad o una regulación que le pide el gobierno, pues también a la hora de proteger la base de datos estaría cumpliendo también ciertas políticas o regulaciones. Respecto a la protección del IFS, aquí vamos a evitar el riesgo de que los virus y el malware se propaguen desde los sistemas operativos invitados a otras particiones y computadoras en su red. Y, por lo tanto, vamos a impedir que seamos víctimas de la ciberdelincuencia y que nuestra información sea secuestrada o robada. Ok, pues para finalizar, permítanme mostrarles rápidamente quiénes somos. Nosotros somos una empresa de consultoría en las tecnologías de la información, llevamos más de 20 años en el mercado y contamos con varias soluciones tecnológicas que son las siguientes. Primero tenemos el monitoreo de la infraestructura y los servicios de TI, donde contamos con soluciones tecnológicas que nos permiten monitorear en tiempo real la disponibilidad y el desempeño de toda la infraestructura tecnológica por medio de dashboards que se pueden crear. Estos dashboards, cuando se llega a modificar alguno de los parámetros que nosotros tenemos o de los umbrales, va a cambiar, por ejemplo, de color verde a rojo o amarillo, y esto nos puede alertar de algún comportamiento anormal cuando estos umbrales no se están cumpliendo, o bien las reglas de negocio no se están cumpliendo. Y de esta forma también podemos nosotros conocer la causa raíz de un problema en los servicios de TI o los procesos de negocio que son afectados. Asimismo, contamos con tecnología que nos ayuda a monitorear el desempeño de la red y saber desde qué IP se hizo el uso excesivo del ancho de banda. Esta tecnología también nos permite, por ejemplo, escanear todos los dispositivos que tenemos nosotros conectados en la red para que nosotros, por ejemplo, podamos saber rápidamente si es que los dispositivos que están conectados son los que pertenecen a la red y detectar rápidamente si alguno de los dispositivos no son nuestros. En control de cambio contamos con tecnología para controlar el ciclo de desarrollo de las aplicaciones desde que se solicita algún cambio hasta la puesta en marcha en producción en diferentes plataformas como IBMI, Linux, Unix, y de esta forma podemos dar seguimiento a los proyectos de desarrollo de aplicaciones y controlar las versiones de los programas liberados, manteniendo una auditoría constante. Otra de las bondades de contar con la tecnología de control de cambios es que todos los desarrolladores y los usuarios que están probando las aplicaciones seguirían una misma metodología. En Performance and Capacity Planning, la tecnología nos permite analizar el desempeño de los servidores y dimensionar los recursos necesarios bajo distintos escenarios para saber en cuánto tiempo debemos aumentar los recursos del servidor e incluso cuándo debemos cambiarlo. Esto se va haciendo conforme IBM va sacando nuevas versiones de equipos de IBMI o equipos Power, se va actualizando en la lista de los equipos con los cuales se pueden hacer esas simulaciones o comparaciones. En automatización, que es Robot Process Automation, que es el RPA, nuestra solución de automatización les va a permitir automatizar tareas de usuario o procesos, y así, por medio de robots, las tareas y procesos se ejecutarán automáticamente y de esta manera podemos agilizar la operación y reducir el error humano. Asimismo, haremos que el recurso humano se enfoque en otras tareas de mayor valor a la empresa.
Con esta tecnología podemos realizar automatización, por ejemplo, para al validar facturas, para automatizar la consolidación de información, e igualmente se puede automatizar flujos de trabajo complejos. Hablando de trabajos complejos, cuando, por ejemplo, un cierto flujo involucra información que está en diferentes plataformas. Yo, por ejemplo, puedo tener información de base de datos en el IBMI, puedo tener información, por ejemplo, necesito generar información de una tabla de Excel, o bien alimentar otro sistema, por ejemplo, un equipo Linux, y todo eso puede estar incluido dentro de un flujo que puede ser automatizado a través de esta tecnología RPA. En seguridad de la información contamos con una amplia gama de soluciones para fortalecer la seguridad desde el control de acceso, la encriptación de datos en movimiento y en reposo, y esta tecnología SIEM, que son el Security Information and ML Manager, que nos ayudarán para la gestión de la información y los eventos de seguridad. Ok, pues ahora pasemos a revisar las preguntas. Les recuerdo que si tienen alguna duda la pueden escribir en el área de chat y con gusto la responderemos. Entonces vamos a revisar aquí si es que hay alguna duda. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es que si se puede encriptar también la información del IFS. Ok, esta tecnología nos permite encriptar lo que son las bases de datos y también archivos IFS. Yo le puedo indicar en el proceso de encriptación que alguna cierta carpeta o algún cierto archivo lo encripte, con lo cual yo cuando quiera acceder a la información, pues esta información va a ser encriptada o no, dependiendo de mis permisos. Aquí hay otra pregunta que dice, tengo una página web y desde ahí consulto información del IBMI. ¿Puedo ver la información cifrada también o necesito instalar algo adicional? No, en realidad aquí lo que mencionaba es que no importando desde dónde accedas la información que está en el IBMI, cuando está encriptada, cada vez que alguien accede a esa información le van a aplicar esas políticas de usuario. Si yo, por ejemplo, fuera un administrador, podría ver la información completamente descifrada. No importa si lo haga a través de un query del IBMI o, por ejemplo, a través de una consulta por una DBC, por ejemplo, como Excel, o una consulta a través de una página web. Y si yo, por ejemplo, no soy de los que tienen acceso completo, por ejemplo, tengo acceso parcial a una cierta tabla, entonces esa misma información, si yo usara un query o usara una consulta ODBC, toda esa información la vería exactamente igual de acuerdo a mis permisos y no necesito instalar nada en ningún ambiente externo, por así llamarlo. Aquí hay otra pregunta que dice, si me protejo con encriptación, ¿ya no me debo preocupar por los accesos remotos? Bueno, en realidad los accesos remotos es un tema que no tiene que ver nada con la encriptación. Aquí, en realidad, esos accesos remotos, pues son los accesos que yo realizo a través de un FTP, un ODBC, etcétera, y son temas diferentes. Lo que mencionaba es que si yo, por ejemplo, en cierta forma, si yo la información la tengo protegida a través de la encriptación y alguien accediera remotamente a mi sistema, cuando se lleve la información, la va a ver dependiendo de sus permisos. Si ese usuario que está utilizando tuviera permiso de ver la información completamente descifrada, pues la va a seguir viendo así si la consulta a través de un FTP. Si la información, su usuario tiene permisos parciales, pues también a través del FTP estaría viendo esa información del mismo modo. Entonces, digamos que entre comillas podría ser que si yo protejo la información a través de la encriptación, estaría un poco cubierta la parte del acceso remoto, pero vuelvo a mencionar, todo depende de los permisos del usuario con el que se acceda a la información. Ok. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué ventajas tengo si uso el antivirus en el IBMI? Ok, bueno, cuando yo utilizo el antivirus dentro del IBMI, hay ciertas diferencias
que son muy notables con respecto a utilizar un antivirus que está, por ejemplo, en una PC. Porque, por ejemplo, cuando yo escaneo un archivo, yo puedo, por ejemplo, mapear el IFS del IBM a través de a una máquina Windows y desde allí tener un antivirus. Pero, por ejemplo, cada vez que el antivirus está revisando si un archivo tiene virus, en ese momento se lleva completamente el archivo, lo revisa contra virus y lo regresa. Entonces, todo el tamaño del archivo, pues obviamente va a tener que pasar a través de la red y obviamente ese escaneo es más lento. Es una de las ventajas que tenemos. Aquí tenemos otra pregunta que dice: yo ya tengo un antivirus en mis equipos Windows, ¿por qué debería tener un antivirus en el IBMI? Ok, bueno, en realidad este es un poquito relacionado con el anterior. Y también otras de las cuestiones que estábamos, que quiero decirles, es que, por ejemplo, si un archivo está infectado, el IBMI no se da por enterado, dado que en este caso, yo les mencionaba que cuando internamente, a través de la tecnología de escaneo que está instalada dentro del IBMI, cuando un archivo se escanea, cambia una bandera al archivo para indicar que ya fue escaneado contra virus. Cuando yo lo escaneo a través de un antivirus que está instalado en un IBMI, esa bandera no se modifica porque eso no es una tarea del scan de Windows, lo ve como un archivo de cualquier carpeta. Entonces, esa tarea no se estaría haciendo. Por ejemplo, también, si yo, por ejemplo, quiero escanear los archivos a través de un antivirus que está en Windows, tengo que mapear la ruta completa de las carpetas que quiero escanear. Entonces, si yo, por ejemplo, se me olvida definir alguna carpeta dentro de mi ambiente Windows, pues esa carpeta no sería escaneada, lo cual yo si tengo el antivirus nativo en el IBMI, pues todas las carpetas serían escaneadas de manera natural. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, además de los dos frentes que mencionaron, ¿en cuáles otros pueden apoyar? Ok, sí, de hecho mencionábamos varios frentes. Aquí solamente vimos la parte de la base de datos, relacionada a la información, que es la base de datos y el IFS, pero también podemos apoyarlos por ejemplo, en otros frentes, como sería el control de accesos, con lo que se conoce como Multifactor Authentication, que es el MFA. Tenemos tecnología que nos ayuda precisamente para esto. O también el intercambio de información con otras plataformas, hablando ahora sí precisamente de lo que son los exit point, los accesos remotos, esa tecnología que se llama Exit Point Manager, que nos permite precisamente protegernos de todos esos accesos remotos que podrían en un momento determinado ser una vulnerabilidad y que tenemos que proteger ese frente. Ok, bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Bueno, pues con esto damos por terminado este Webex. Agradecemos que nos haya acompañado. Y antes de despedirme, les comento que si tienen alguna otra duda o si desean probar nuestras tecnologías, puede contactarnos a los correos o al número telefónico que aparecen en esta pantalla y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.